En el subtítulo de la primera obra que se atrevió a mostrar una visión de conjunto del coleccionismo en España, José Miguel Morán y Fernando Checa sintetizaron un proceso que nos lleva de la Cámara de las Maravillas a la Galería de Pinturas. Tomaron como punto de referencia el título de una famosa obra de uno de nuestros grandes historiadores del arte, Julius Schlosser, un investigador austriaco vinculado a la llamada Escuela de Viena, que dirigió el Museo de Viena y que después, desde 1922 hasta 1938, fue catedrático en esa universidad austriaca. Es importante recordar esto porque Schlosser, insisto, fue el primero que atisbó un proceso verdaderamente apasionante que nos va llevando pues prácticamente desde la antigüedad, siguiendo a través de la Edad Media, abarcando el Renacimiento, proyectándose a la época barroca, en virtud del cual los gentes que tenían una serie de medios y de una manera especial, en el caso que nos ocupa, los reyes, pues fueron al principio atesorando cosas, forjando esa cámara de maravillas de que hablábamos hace un momento, hasta finalmente proyectarse en un campo muy concreto, en el campo de la pintura. Es un hecho que, en cierto modo, sorprende. Nosotros tenemos que reconocer que hasta el Renacimiento se había dispersado la atención de las gentes por zonas muy diversas. Si en nuestro país nos volvemos, por ejemplo, a la Edad Media, veremos cómo los reyes estaban obsesionados por tener tesoros, por tener joyas, pero en ningún momento sintieron concretarse esas preferencias en ese campo de la pintura de que hablaremos más adelante. Me parece que vale la pena, antes de analizar, de presentar un panorama de lo que fueron las colecciones de pintura, de cuadros, de los monarcas españoles, especialmente de los grandes monarcas de la Casa de Austria, como Carlos V, como Felipe II, como Felipe IV, ya digo que es interesante situarse durante unos instantes en plena Edad Media, porque en plena Edad Media asistimos a ese despertar de la obsesión de reunir tesoros. Por ejemplo, si nos situamos en tiempos de un famoso monarca de Castilla, Pedro el Cruel, encontraremos capítulos de su vida en donde el monarca vive dominado por una verdadera codicia de reunir obras de arte. Es cierto que antes de él esa codicia se había proyectado en campos, diríamos, mucho más refinados y sobre todo, yo diría, en el campo de la devoción. Antes de Pedro el Cruel, por ejemplo, en la corte de Oviedo, Alfonso el Casto, en el siglo IX, pues se dedicó a formar un tesoro en lo que se llamó la Cámara Santa. En esa Cámara Santa pues había arquetas, había obras de marfil, había pues también un gran arca en donde se acumulaban las reliquias, pero en donde los reyes, aquellos reyes de la incipiente monarquía asturiana, pues trataban, diríamos, de asentar su poder, de mostrar lo que eran a través de esos tesoros que habían ido depositando en la Iglesia. Más tarde, en el siglo XI, pues don Fernando I de León y doña Sancha, pues hacen algo parecido con San Isidro de León. Pero es muy curioso notar cómo, incluso en muchos casos, van a tierras musulmanas, consiguen de tierras musulmanas arquetas de marfil, joyas que no son realmente cristianas, pero que sirven para crear ese fondo, ese punto de partida de lo que llamamos incipiente coleccionismo.
volviendo a Pedro el Cruel, yo creo que vale la pena recordar algún capítulo importante de su vida, de su obra, recordarlo de una manera más específica, más concreta, porque en el fondo nos impresiona el ver cómo en aquel palacio que levantó en Sevilla, el Alcázar de Sevilla, muchas gentes creen que es un palacio musulmán, es un palacio levantado fundamentalmente por don Pedro el Cruel. Bueno, pues allí recibió en una ocasión al rey Bermejo, un rey moro, y se hizo con una porción de riquezas que traían los musulmanes. Las riquezas que acumuló Pedro el Cruel se distribuyeron, por ejemplo, en la Torre del Oro de Sevilla, se distribuyeron en el castillo de Almodóvar del Río, cuando una serie de luchas, las luchas fratricidas con su hermano Enrique II, le llevaron a abandonar aquellos lugares, él trata de llevarse todos sus tesoros a La Coruña, de La Coruña pasó a Bayona, algunos de esos tesoros pasaron a Inglaterra, y no está de más recordar cómo es posible que alguno de los tesoros, alguna de las joyas de Pedro el Cruel, pues pueda figurar, probablemente sea así, en la corona real inglesa. El caso de Pedro el Cruel no fue el primero, pero tampoco fue el último. Después, pasados unos años, después de aquellas luchas fratricidas, al llegar a la época de Juan II, el padre de la Reina Católica, pues vemos cómo renace esa obsesión de tener cosas raras, joyas extrañas, cuanto más ricas mejor, y en el caso de don Juan II hay que recordarlo. Él tiene cerca de sí a un personaje sorprendente, me refiero a don Álvaro de Luna, al condestable don Álvaro de Luna. Pues bien, es curiosísimo observar cómo hace todo lo posible para quedarse con los tesoros que don Álvaro de Luna había reunido. Yo creo que vale la pena incluso recordar concretamente qué clases de tesoros eran los que había conseguido reunir don Álvaro de Luna. Una famosa crónica de entonces decía de don Álvaro: tanto era el fuego de su insaciable codicia que parecía que cada día comenzaba a ganar, con la cual allegó tanto tesoro que, aunque no se pudo bien saber el número cierto de ello por su prisión y su muerte ser en tal manera, pero según su ganar y su guardar, opinión fue de tener más tesoros que todos los grandes hombres y perlados y prelados de España. Naturalmente, el texto es un texto de fines de la Edad Media, no demasiado inteligible al primer momento, pero lo que sí es importante es recordar esto, recordar cómo don Álvaro de Luna pues tiene unos tesoros que después el rey, y es posible que en parte por eso el rey decidiera acabar con su vida, el rey se queda con 2/3 del tesoro, mientras que su viuda se queda con 1/3. Esos tesoros van teniendo cada vez más valor, van despertando cada vez más el interés de los monarcas, y hay un episodio muy curioso que vale la pena también recordar. En tiempos de don Juan II, a través de uno de sus condestables, tiene noticias de que en el antiguo Alcázar de Madrid, es decir, en ese edificio que se destruyó por un incendio en 1734 y que sobre el cual se construyó el Palacio Real, pues bien, en aquel primitivo castillo famoso, como dijo un poeta, que se encontraba donde hoy está el Palacio Real, pues estaba un tesoro importantísimo de los llamados Reyes Viejos de España. Y hay una crónica que nos dice cómo llega a descubrir. Un mensajero, Ferran López, le dice que descubre al rey el secreto de que había en el Alcázar de Madrid, bajo 2 pilares, estaba el tesoro de los reyes. El rey envió con esto a Diego Romero, su secretario, y, en fin, entre todos los cuales, asimismo, don Alvar López de Cuenca, otro personaje, escribano y alcalde, que por entonces era de Echeavilla, y llega aquí lo más importante, mandaron cavar
y deshacer una pared entre los dichos pilares y hallaron 34 arcas muy grandes y dentro de ellas muy grandes riquezas, en especial 24 apóstoles grandes, los 12 de oro macizo y otros 12 de plata, y un Santiago, y un San Francisco todo de oro, y muchas más cosas, y las espadas del Cid Ruy Díaz, la tizona y la colada, y una corona de oro del rey don Pedro, y una cinta de caderas, todo de oro y de perlas y de piedras preciosas, que fue del Cid Ruy Díaz, etc. Vean ustedes que de esta manera se va manifestando el afán, el gusto por reunir esos tesoros. Cuando desaparece Juan II, esos tesoros pasan a su hijo, Enrique IV, y después pasarán a la Reina Católica. Asistimos a la formación, por lo tanto, de un fondo de riquezas que en tiempos de la Reina Católica debió ser asombroso. Nosotros sabemos que el rey Enrique IV llegó a tener tesoros importantísimos en el Alcázar de Segovia, después en Toro y en otros lugares sabemos, por ejemplo, en la Mejorada de Olmedo sabemos que se guardaban muchas cosas, y de esta manera, al llegar a la época de la Reina Católica, luego hablaremos de una manera más específica de este periodo, pues nos encontramos que las joyas reunidas eran simplemente abrumadoras, unos tesoros que, sin embargo, no nos permiten hablar todavía de esas colecciones sistemáticas, organizadas, que irán formándose después. Lo que tenemos que recordar simplemente, antes de terminar esta visión de conjunto, es decir que estas joyas iban poco a poco a complementarse con otras que en el futuro tendrán más valor, más importancia. Me refiero a los tapices, me refiero a los cuadros, a las pinturas, esas joyas que desde luego en un momento dado van a tener un doble carácter. Los tapices no solo servirán, pues diríamos, para nutrir el gusto de coleccionar obras bellas, sino que tendrán un uso concreto, servirán para cubrir paredes, servirán para alajar durante los viajes de los reyes habitaciones a veces destartaladas, mientras que en el caso de las pinturas no hay duda que lo que al principio dominan, lo que al principio priman, son las pinturas de devoción. Y de esa forma nosotros nos vamos a encontrar en una situación difícil de discernir en qué medida ciertas pinturas nos interesan como obras de arte o simplemente pues son testimonio del culto que un rey, que una reina podía tener por la Virgen o por un santo determinado. De esta forma hallamos en el umbral de la Edad Moderna, es decir, al iniciarse el reinado de los Reyes Católicos, hallamos ya planteado un nuevo panorama frente a esa obsesión por coleccionar joyas que tenían los monarcas anteriores. Ya vamos a encontrar, como decíamos, tapices, pinturas, libros, y poco a poco, según penetramos en el siglo XVI, en tiempo de los monarcas de la Casa de Austria, según seguimos en el siglo XVII, vemos que se va concentrando la atención no ya en torno a esas cámaras de maravillas, sino en torno a pintores famosos, al Tiziano, a Velázquez, a otros muchos, a Rubens, y de esta forma podemos decir que asistimos al origen, a la formación, a la gestación de las grandes colecciones pictóricas de los reyes de España, que hoy tienen su mejor expresión en los fondos del Museo del Prado. Me parece que con esto vemos que la Edad Media ha sido una época de confusión, pero ha sido en todo caso un interesante punto de partida.